Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Stefan Zweig nació en Viena en 1881. Era hijo de un poderoso industrial textil, se crió en una acomodada familia de origen judío y recibió una esmerada educación, doctorándose en filosofía en 1904. Fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista como poeta, biógrafo, como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas. Ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, abrazó el pacifismo y se exilió en Suiza, donde se estableció como corresponsal. En 1934 huyó de Austria por el auge del nazismo y se refugió en Londres. Su obra fue prohibida por el régimen nazi. En 1942, convencido de que la Alemania nazi iba a ganar la guerra y someter al mundo a sus ideales, Zweig se suicidó en Brasil, en Petrópolis, junto a su segunda esposa. Poco después, en 1944, aparecería su autobiografía, El mundo de ayer, una auténtica obra de arte que todos deberían leer. Publicó 24 horas en la vida de una mujer en 1927. Es una de sus grandes obras y quizá una de las mejores novelas cortas que se hayan escrito. Nos da una visión moderna de la mujer y nos habla sobre la culpa y sobre la memoria, sobre las decisiones que tomamos alguna vez y nos marcan para siempre. Vamos allá. En la pequeña pensión de la Riviera, donde entonces, 10 años antes de la guerra, me hospedaba, estalló en nuestra mesa una violenta discusión que, exacerbando súbitamente los ánimos, amenazó con degenerar en furiosa reyerta. Así comienza 24 horas en la vida de una mujer, con una discusión en la que se ve envuelto nuestro protagonista, entre un grupo de personas enteramente burguesas que normalmente charlan durante la comida de cosas insustanciales, para volver después a sus excursiones y a las fotografías, a la pesca, a la lectura o a hundirse perezosamente en el sillón del jardín. Pero esta vez están todos irritados y se levantan de la silla con acalorados ademanes. El caso que así había alterado la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era sin duda muy singular. La pensión en que habitábamos nosotros 7 ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada. ¡Qué maravillosa perspectiva se abría a nuestras miradas a través de las ventanas sobre la playa rocosa! Pero en realidad no se trataba sino de una dependencia más económica del Gran Palace Hotel, al cual se hallaba inmediatamente unida por el jardín, de manera que nosotros, los vecinos de al lado, vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día anterior se ha producido en el hotel un formidable escándalo. En el tren del mediodía ha llegado un joven francés que tomó una habitación que daba al mar, señal de una holgada situación económica, que era muy atractivo, no solo por su elegancia, sino también por su belleza llena de simpatía. Saludaba a todos de forma cordial, era atento con las señoras, cariñoso con los niños, amable con todos. Su presencia ejercía un efecto saludable y captaba de modo irresistible la simpatía de todos. 2 horas después de su llegada, jugaba ya al tenis con las 2 hijas del corpulento y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blanche, de 12 y 13 años respectivamente, mientras su madre, Madame Henriette, fina, exquisita, siempre muy retraída, contemplaba con una leve sonrisa a sus 2 inexpertas hijas, tan niñas aún, flirteando inconscientemente con el desconocido. Por la noche jugó con nosotros 1 hora al ajedrez, nos contó incidentalmente y del modo más discreto unas graciosas anécdotas. Después, reuniéndose de nuevo con Madame Henriette, la acompañó largo rato en su paseo por la terraza, ejercicio al que la dama se entregaba todas las noches, mientras su esposo jugaba al dominó con unos corresponsales. A la mañana siguiente acompañó a pescar a un hombre danés y más tarde habló largamente de política con un comerciante de Lyon que se reía a carcajadas.
Después de la comida, estuvo sentado aún durante 1 hora con Madame Henriette en el jardín, donde ambos tomaron café. Jugó de nuevo al tenis con las 2 niñas y charló con un matrimonio alemán en el hall. Luego comentó que le habían llamado de improviso y que volvería en 2 días. Sobre las 11 se empezaron a oír gritos y llamadas inquietas. Madame Henriette, mientras su marido, con su acostumbrada puntualidad, jugaba al dominó con sus amigos de Namur, había salido a dar su paseo de todas las noches por la terraza de la playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de un desagradable accidente, y el marido, habitualmente tan cachazudo y lento, corría ahora como una fiera por la playa gritando «¡Henriette! ¡Henriette!». Y su voz, desgarrada por la emoción, tenía algo de horrible y primitivo, como el aullido de una bestia enorme herida de muerte. Se despertaron todos los huéspedes. Llamaron a la policía y en medio de todo el barullo, el grueso comerciante con el chaleco abierto gritaba, sollozando, llamando a su mujer. Las niñas se despertaron y también llamaban desoladas a su madre. De pronto, el marido bajó la escalera con aspecto cansado pero colérico, llevando una carta en la mano, y anunció a todos que su mujer le había abandonado. 24 horas en la vida de una mujer fue publicada primero en inglés y editada posteriormente en alemán en 1926. En su primera edición apareció junto a otros 2 relatos dentro de una trilogía titulada Confusión de sentimientos, en cuyos relatos se trataba el tema tabú de la homosexualidad y planteamientos de corte feminista. Los hechos narrados en la historia transcurren, según se nos indica en el primer párrafo, 10 años antes de la guerra, Primera Guerra Mundial. Es una novela de corte psicológico que trata el tema de la voluntad y sus flaquezas, del temor a ser dominado por la inmediatez y la fuerza de pasiones desconocidas que puedan anular el control de la voluntad. En el aspecto de aquel hombre mortalmente herido se observaba un esfuerzo por reprimirse, un esfuerzo de sobrehumana tensión ante toda la gente que le rodeaba, empujándose para poder contemplarlo, y que luego fue alejándose, presa de temor, de vergüenza, de turbación. Con todo, conservó todavía fuerzas suficientes para pasar tambaleándose por delante de nosotros, aunque sin mirar a nadie, y para apagar la luz del salón de lectura. Después se oyó como su voluminoso cuerpo se desplomaba pesadamente en un sillón, al tiempo que se percibió un sollozo salvaje, brutal, la única manera de llorar de un hombre que no había llorado nunca. Silenciosos, como avergonzados ante aquella brutal explosión de sentimiento, todos, uno tras otro, se fueron retirando. El hotel fue apagando sus luces hasta quedar sumido en el silencio. Pronto circuló la noticia de que Madame Henriette no se había marchado sola, sino acompañada del joven francés. Y ese es el origen de la disputa en la mesa, una lucha entre maneras opuestas de concebir la vida. Lo primero que ocurre es que la simpatía por el francés desaparece rápidamente. Pero lo que a los huéspedes de la pensión sorprendía sobremanera era el hecho de que ni el fabricante ni sus hijas, ni la misma Madame Henriette, hubieran visto hasta entonces a ese Lovelace y que, por tanto, las 2 horas de conversación por la noche en la terraza y la hora en que tomaron café en el jardín hubiesen bastado para que una mujer de unos 33 años, respetada por todos, se decidiera a abandonar a su esposo y a sus hijas para seguir a un elegante joven desconocido. La mayoría de la mesa defiende que eso es un engaño y que seguro que Madame Henriette y el joven galán ya se conocían y tenían relaciones. Pero nuestro protagonista defiende lo contrario y piensa que puede ser normal que una señora, tras varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sienta predispuesta a una aventura de ese género. La discusión sube de tono, en particular porque 2 matrimonios, el alemán y el italiano, no creen en amores a primera vista y lo rechazan como una fantasía novelesca de mal gusto. Los 2 maridos defienden que sus esposas están a cubierto de la posibilidad de caer en tales vulgaridades y peligros. Pero cuando la señora alemana los salpimentó diciendo que estaban, de un lado, las mujeres honestas y de otro, las de temperamento de cocotte, entre las cuales, en su opinión, debía incluirse a Madame Henriette, entonces perdí la paciencia y me mostré a mi vez agresivo. Tanta resistencia a reconocer el hecho evidente de que una mujer, en ciertas horas de su vida, pese a su voluntad y a la conciencia de su deber, se encuentra indefensa ante el poder de fuerzas misteriosas,
revelaba miedo del propio instinto, miedo del fondo demoníaco de nuestra naturaleza. Nuestro protagonista defiende que es más digno que una mujer ceda a su instinto libre y apasionadamente, que no que, como ocurre por lo general, engañe al marido delante de sus narices. Los dos matrimonios se enfurecen tanto que la discusión parece que va a terminar violentamente. Pero de pronto, Mr. C., la anciana y distinguida dama inglesa, que tiene una maravillosa paz y recogimiento que se refleja en su exterior aristocráticamente reservado, les calma a todos con un tacto exquisito. Y luego pregunta a nuestro protagonista si de verdad cree que una mujer cualquiera puede lanzarse inocentemente a una aventura, que hay acciones que una mujer juzgaría imposibles una hora antes de cometerlas y de las cuales no cabe hacerla responsable. Y nuestro hombre contesta que sí. Personalmente me causa mayor satisfacción comprender a los hombres que condenarlos. Mistress C. me miró un momento fijamente con sus ojos grises y claros y vaciló. Temiendo que no me hubiera entendido, me disponía ya a repetirle en inglés lo dicho, cuando con singular seriedad, lo mismo que en un examen, siguió preguntándome: ¿Usted no encuentra, pues, odioso, despreciable que una mujer abandone a su marido y a sus hijas para seguir a un hombre cualquiera del que nada sabe, ni siquiera si es digno de su amor? ¿Puede usted realmente excusar una conducta tan atolondrada y liviana en una mujer que, además, no es ya una jovencita y que ni siquiera por amor a sus hijas hubiese debido preocuparse de su propia dignidad? Y el hombre insiste en que esa pobre Madame Henriette no le parece ninguna heroína, ni un espíritu aventurero, y menos aún una gran enamorada, sino una mujer corriente, débil, que le merece cierto respeto porque ha tenido valor para obrar según su voluntad, y también lástima porque seguramente se arrepentirá y será profundamente desgraciada. Mistress C. le pregunta si la saludaría si se la encuentra del brazo de ese joven, y nuestro hombre dice que sí. Entonces Mistress C. da fin a la conversación y se retira. Desde entonces, Mistress C. se muestra especialmente cordial con nuestro protagonista y aprovecha cualquier coyuntura para hablarle, y su conversación siempre tiene como punto de partida a Madame Henriette. 5 días después, el hombre dice que se va a marchar, y entonces ella le dice que es una pena, porque desea contarle algo de su vida, y le ruega que le conceda una entrevista de 1 hora. Aquella noche, el hombre se dirige al cuarto de Mistress C. Solo la primera palabra es difícil. Desde hace 12 días me estoy preparando para ser totalmente clara y sincera. Espero conseguirlo. De momento quizá no acierte a explicarse que yo le cuente a usted, a un extraño, todas esas cosas. Pero es que no pasa un día ni apenas 1 hora sin que deje de pensar en aquel hecho. ¿Puede usted creer a esta mujer de edad avanzada cuando afirma que no hay cosa más insoportable que pasar toda una vida obsesionada por un solo punto, por un solo día de su existencia? Le dice que lo que va a contarle abarca solamente un espacio de 24 horas en una vida de 67 años, y que con frecuencia se ha repetido cuán poca importancia tiene dentro de una larga existencia el haber obrado mal en una sola ocasión, pero que no puede librarse de la conciencia. Oírle hablar de Madame Henriette la ha decidido hablar libremente ante alguien acerca de aquel día único en su vida, como si quisiera perdonarse a sí misma. Como señala Eva Losada Casanova, Stefan Zweig sabe como nadie arrastrarnos sin resistencia, sin voluntad, a través de las puertas de sus textos. Su tono, su punto de partida, su franqueza quizá, su prosa magnífica y verdadera, su falta de artificio y la contención de datos innecesarios en sus escritos lo convierten en un escritor excepcional. 24 horas en la vida de una mujer parte de una discusión, pero nos habla de la mente femenina y de una obsesión. Esa obsesión va acompañada de otro tema que termina de dar forma a la historia y que es recurrente en su obra: la culpa. La culpa está ahí desde la primera línea. Es esa culpa la que determina el resto de la narración. Lo que vivió hasta los 42 años no se sale de lo común. Familia de ricos landlords de Escocia, casada con el hijo de una conocida familia, con 2 hijos que ya son adultos. Se quedó viuda a los 40. Sus hijos ya no la necesitaban y ella no quería ni deseaba ya nada. Se fue a París y 2 años después a Montecarlo, huyendo de una existencia falta de objetivo.
Para quien se siente desasido de todo, la apasionada inquietud de los otros produce una sacudida en los nervios, como el teatro o la música. Por eso también fui al casino varias veces. Me complacía observar la fluctuación inquieta de la alegría o la consternación en los rostros de los demás, mientras mi interior no era sino un espantoso desierto. Además, mi marido, sin pecar de frívolo, gustaba de frecuentar de vez en cuando las salas de juego, y a mí me complacía revivir fielmente, con una especie de piedad maquinal, todas sus costumbres de antaño. Fue allí también donde empezaron aquellas 24 horas, que fueron más excitantes que cualquier juego, y que turbaron por muchos años mi existencia. Entra en la sala de juego. Va de una mesa a otra, observando a los jugadores. Su marido le enseñó, debido a su pasión por la quiromancia, a mirar no a los rostros, sino únicamente al cuadrilátero de la mesa y, sobre todo, a las manos de los jugadores y su manera particular de moverse. Manos claras, nerviosas y siempre en actitud de espera en torno al tapete verde, todas asomando por la caverna de su respectiva manga, cada una de forma y color diferentes. Algunas desnudas, otras adornadas con anillos y pulseras tintineantes, muchas velludas como animales salvajes, muchas otras húmedas y retorcidas como anguilas, y todas, sin embargo, crispadas y trémulas por una enorme impaciencia. Todo puede adivinarse en esas manos, en su manera de esperar, de coger, de contraerse. Al codicioso se le reconoce por su mano parecida a una garra, al pródigo por su mano blanda y floja, al calculador por su muñeca firme, al desesperado por la mano temblorosa. Cientos de temperamentos se descubren con la rapidez del rayo, ya en el modo de tomar el dinero, si lo estruja o lo agita nerviosamente, ya si abatido y con mano fatigada, hace indiferente una apuesta en el tapete verde. Pasa de largo ante 2 mesas atestadas de jugadores, para llegar a una tercera, y está preparando unas monedas de oro cuando oye, en medio de la pausa que se produce cada vez que la bola se bambolea entre 2 números, un extraño ruido, como el crujido de articulaciones que se rompen. Se queda estupefacta y ve 2 manos como nunca las ha visto. 2 manos convulsas que, como animales furiosos, se acometen una a otra, dándose zarpazos y luchando entre sí, de tal modo que las articulaciones de los dedos crujen con el ruido seco de una nuez cascada. Eran manos de singular belleza, extraordinariamente largas y estrechas, aunque al mismo tiempo provistas de sólida musculatura. Muy blancas, con las uñas pálidas y las puntas de los dedos finamente redondeadas. Yo las hubiese contemplado toda la noche. Me sentía maravillada por aquellas manos extraordinarias, únicas. Pero lo que especialmente me impresionó fue aquel frenesí, aquella expresión locamente apasionada y aquella manera de luchar una contra otra. Se encuentra ante un hombre abrumado, que contiene todo su sufrimiento con las puntas de los dedos. Y cuando la bolita cae con un ruido seco en la casilla y el croupier canta el número, las 2 manos se separan para abatirse como 2 bestias alcanzadas por un mismo tiro. Nunca ha visto unas manos tan elocuentes. Durante un momento permanecen ambas sobre la mesa, aplastadas y muertas. Después empezó una, la derecha, a levantarse penosamente sobre la punta de los dedos. Temblaba, retrocedía, describía un movimiento de rotación alrededor de sí misma. Vacilaba, se retorcía. Por último, cogió nerviosamente una ficha que, indecisa, hizo rodar como una ruedecita entre el índice y el pulgar. De súbito, arqueándose con un gesto felino de pantera, lanzó, mejor dicho, escupió la ficha de 100 francos en el centro de la casilla negra. Enseguida, como obedeciendo a una señal, la excitación se apoderó también de la inactiva mano izquierda, hasta entonces adormecida. Esta se levantó, se desperezó, se arrastró lentamente hacia la otra mano que yacía trémula, como fatigada aún por la jugada que acababa de arriesgar. Y ambas permanecieron juntas y horrorizadas mientras daban sobre la mesa suaves golpecitos con los nudillos, como dientes que la fiebre hace castañetear. Está como hipnotizada.
Con esas manos, al fin, su mirada sube lentamente desde la manga hacia los hombros. Necesita ver el rostro. Y aquel rostro habla el mismo lenguaje, desenfrenado, fantásticamente sobreexcitado que las manos. Posee la misma terrible tenacidad en su expresión y la misma delicada y casi femenina belleza. Y puede contemplarle a su antojo, porque las pupilas del hombre no se mueven un solo segundo ni a izquierda ni a derecha. Es un joven de unos 24 años, de cara delgada, fina, bastante alargada y por lo tanto muy expresiva. No tiene un aspecto muy viril, sino más bien el de un muchacho apasionado, pero en ese momento tiene una expresión descompuesta por la avidez y la locura. Nunca, lo repito de nuevo, nunca había visto un rostro en el cual se reflejara tan abiertamente, tan impúdicamente la pasión, el instinto. Yo permanecía inmóvil, atraída por la locura de su expresión, tan intensamente como él lo estaba por los movimientos y los saltos de la bolita. A partir de ese momento, ya no vi otra cosa en el salón. Todo se me antojó vago, sordo, borroso, oscuro, en comparación con el fuego que emanaba de aquel rostro. Se queda una hora mirando a aquel hombre. A veces gana y entonces se le ilumina la cara. Luego vuelve a apostar y vuelve a aquel acecho y aquel estado de sobreexcitación. Cuando pierde, se queda lívido. Los ojos se le apagan. Después de perder varias veces seguidas, parece perder seguridad, cambia las monedas de sitio, echa de pronto más dinero en el mismo cuadro. Nunca había estado con toda mi alma tan dentro de un juego como cuando vi aquel reflejo de una emoción ajena. Si alguien me hubiese observado entonces, hubiera tomado mi inmovilidad de acero por un caso de hipnosis. Y realmente algo tenía de eso mi estado de completo alelamiento. Entonces viene un momento terrible. La bolita cae en el cero y el croupier empieza a recoger con su raqueta todas las monedas y los billetes. En aquel instante, las dos manos hacen un movimiento de espanto y luego empiezan a palpar todos los bolsillos en busca de alguna moneda olvidada. De pronto, el individuo se levanta como se levantaría una persona que se sintiese repentinamente indispuesta y se aleja de la sala tambaleándose mientras la silla cae al suelo con gran estrépito. En ese momento me quedé helada, pues adiviné enseguida hacia dónde se dirigía aquel individuo. Aquel individuo se dirigía hacia la muerte. Quien de tal modo se levantaba no iba al hotel, ni al bar, ni al lado de su mujer, ni a la estación, ni a otro lugar cualquiera donde haya un hálito de vida, sino que iba a precipitarse directamente al abismo. Siente que tiene que seguirle. Echa a andar a través del corredor hacia la salida. El individuo está en el guardarropa. El criado le entrega el abrigo, pero tiene que ayudarle a ponérselo. Él hurga en los bolsillos de su chaleco para dar una propina, pero no encuentra nada. Entonces tartajea unas palabras y hace un brusco movimiento hacia adelante para descender, dando traspiés, la escalinata del casino. Ella se echa a un lado, pero luego pide su abrigo y sin pensar en nada determinado, de una manera completamente mecánica, empujada por el instinto, se hunde en la oscuridad tras el desconocido. He de subrayar que si corrí tras el infortunado jugador, no fue porque me sintiese enamorada, ni poco ni mucho de él. Yo no vi en él sino a un ser humano, pues para mí, que era entonces una mujer de 40 años, la mirada de ningún hombre había tenido interés después de la muerte de mi esposo. Eso para mí había terminado por completo. Siente curiosidad, pero sobre todo un miedo terrible de algo espantoso que rodea al joven como una nube. En realidad, no hace más que ese gesto instintivo de prestar auxilio. Le sigue desde la sala de juego al vestíbulo del casino y desde el vestíbulo a la terraza. Allí el joven se deja caer en un banco, como si su cuerpo fuera de plomo, como si se hallara al término de su vida, la cabeza vuelta hacia un lado, los brazos colgando inertes. Está convencida de que si no hace algo, a la mañana siguiente lo encontrarán tendido en aquel banco o en otro cualquiera, yerto, inanimado y empapado en sangre. Y ahora imagínese usted mi situación. Me encontraba a 20 o 30 pasos del banco donde aquel hombre yacía inmóvil y destrozado, sin saber qué decir. De un lado, movida por el deseo de prestar auxilio y, de otro, por el afán de huir.
hijo de la ingénita timidez y de la educación recibida, la cual me prohibía dirigir la palabra a un desconocido en mitad de la calle. Pero una fuerza superior la saca de su indecisión, porque empieza a llover. Primero unas gruesas gotas, pero luego una lluvia copiosa. El desgraciado permanece absolutamente inmóvil en su banco. Mientras la ciudad entera se protege de la lluvia, aquella piltrafa humana sigue en el banco. Nada expresa de modo tan conmovedor la desesperación como aquella inmovilidad. Antonio Illán señala que en 24 horas en la vida de una mujer hay dos niveles narrativos, y el primero sirve para enmarcar el contexto moral en el que el lector tiene que situarse para juzgar o no juzgar, para apreciar cómo se debe la historia narrada. Técnicamente la novela es impresionante. La larga descripción de las manos de los jugadores del casino es puro expresionismo. Cientos de manos desprendidas de sus cuerpos, actuando y expresando toda variedad de emoción y temperamento, hasta el culmen de excitación de esas dos manos en las que finalmente se detiene la hipnotizada mirada de la narradora. Soberbio. El resto de la novela es más contenido y avanza como una flecha, directo a su objetivo, sin digresión alguna. Entonces ella avanza hasta el banco, sacude al hombre y le dice que vaya con ella, cogiéndole por un brazo. Él se levanta preguntándole a ella qué hace, y ella no sabe qué contestar porque en realidad no sabe a dónde ir con él. Le conduce hacia el kiosco y allí, bajo la estrecha marquesina, se guarecen de la lluvia. ¿Dónde vive usted? No tengo casa. He llegado de Niza esta misma noche. No podemos ir a mi casa. No comprendí enseguida la última frase. Solo más tarde me di cuenta de que aquel hombre me había tomado por una coquette. Creyó ver en mí una de tantas mujeres que por la noche rondan por el casino, esperando sacar todavía algún dinero de los jugadores afortunados o borrachos. Pero claro, la forma de sacarle del banco y de forzarle a ir con ella no es propio de una señora. Pero aún no se da cuenta de eso. Y lo que le dice es que se busque un cuarto en un hotel. Y entonces él contesta que no insista, que no le va a sacar ni una moneda. Y entonces ella, a pesar de todo, le dice que no se preocupe por el dinero, que ella le buscará un alojamiento, que vaya con ella. Como tú quieras, dijo cediendo. A mí todo me es indiferente. Después de todo, ¿por qué no? Vamos. Abrí el paraguas y él se puso a mi lado cogiéndome del brazo. Aquella inesperada confianza me produjo un efecto muy desagradable y me asusté. Me horroricé en lo más profundo de mi corazón. Pero no tuve el coraje de prohibírselo. Si en aquel instante le hubiera rechazado, se habría hundido en el abismo y todo cuanto yo había logrado hasta entonces hubiera sido inútil. Piensa que lo más práctico es llevarle a un hotel donde pueda descansar y darle dinero para regresar a su casa al día siguiente. Para un coche y le dice que les lleve a cualquier pensión. No hablan. Unos minutos después se detienen. Ella baja primero y paga al cochero. Su acompañante se ha apoyado contra el muro. Tiene el aspecto de un náufrago a quien acaban de salvar la vida. Ella le da 100 francos y le dice que tome una habitación y regrese por la mañana a Niza. Él la mira con estupor. Le he visto en la sala de juego, añadí, notando su vacilación. Sé que lo ha perdido usted todo y me ha dado miedo que tratase de hacer un disparate. No es deshonroso aceptar ayuda. Venga, tome. Pero él rechazó mi mano con una energía que no hubiera sospechado. Eres buena, dijo, pero no gastes tu dinero. A mí ya no hay por qué ayudarme. Que duerma o no esta noche es indiferente. Mañana todo habrá concluido. A mí ya no hay quien me ayude. Y le dice que para él 100 francos no son ninguna ayuda, ni 1000 tampoco, que por la mañana volvería a la sala de juego y no se iría hasta haberlo perdido todo. Ella le insiste, casi con violencia, le dice que cuando se es joven no se desprecia la vida solo por el hecho de haber perdido unos cientos o miles de francos, que eso es una cobardía, un acceso estúpido de histerismo producido por la rabia y la amargura. Entonces llama al timbre y le dice que al día siguiente le espera en la puerta para llevarle a la estación. En ese momento se oyó dar una vuelta a la llave y el portero abrió. «Ven», me dijo él entonces, de súbito, con voz dura, enérgica y amarga. Y como si fuesen de acero, sus crispados dedos aprisionaron mi mano. Me asusté, me estremecí toda, me quedé paralizada,
como herida por un rayo. Perdí la conciencia de mí misma. Quise alejarme, desasirme, pero no tuve voluntad. Y yo, usted lo comprenderá, sentía vergüenza de tener que luchar con un desconocido ante el portero que estaba allí aguardando impaciente. Y así me vi de pronto dentro del hotel. Quise hablar, decir algo, pero mi voz no me obedecía. Aquellos dedos no soltaban mi mano. Advertí vagamente que subía por una escalera. Oí luego una llave. Y de repente me hallé sola con aquel desconocido en un cuarto extraño de un hotel cuyo nombre ignoro todavía. Los escritores centroeuropeos Sándor Márai, Joseph Roth, Stefan Zweig y muchos otros nombres imprescindibles analizan con precisión quirúrgica y variadas dosis de nostalgia la desintegración de la burguesía y sus formas hipercodificadas tras el final del Imperio austrohúngaro. Su fin como clase dominante trae consigo ese sentimiento de pérdida que provoca la ausencia de un patrón rígido de comportamiento y valores, la angustia de la libertad. Como dice Antonio Illán, provoca una gran inseguridad y resuena un algo premonitorio, un temor soterrado y brillante que dota a estos autores de una calidad oscura y luminosa a la vez. La premonición de la Segunda Guerra Mundial, que puso el fin definitivo y brutal al agonizante mundo en que ellos crecieron. Mistress C no le cuenta lo que pasó en la habitación aquella noche, aunque no lo ha olvidado, ni un solo segundo. Aquella noche lucha con un hombre para salvarle la vida, y esa lucha es a vida o muerte. Aquel desconocido se agarra a ella con la avidez y la angustia de un condenado a muerte, buscando aún un último auxilio. Y ella concentra todas sus energías para poder salvarle. Horas así no se viven más que una vez en la vida. Sin esa horrible casualidad, tampoco yo hubiera sospechado nunca con cuánta avidez, con cuánta desesperación, con cuán desalada furia, un hombre que se sabe perdido se afana todavía en beber una vez más las rojas gotas de la vida. Alejada hacía 20 años de las fuerzas demoníacas de la existencia, nunca hubiera comprendido cuán magnífica y fantásticamente la naturaleza junta muchas veces el calor y el frío, la muerte y la vida, la alegría y el dolor en unos breves momentos. Y aquella noche estuvo tan llena de lucha y de palabras, de pasión y de cólera, de odio y de lágrimas, de promesas y de embriaguez, que pareció haber durado 1000 años. Y de aquella lucha salen ambos transformados, con otros sentidos y otros sentimientos. Ella despierta de un sueño de plomo, de la profundidad de una noche como nunca ha conocido. Tarda mucho en abrir los ojos y cuando lo hace, la primera cosa que ve es una habitación desconocida y cuando se incorpora ve con terror a un hombre semidesnudo, un hombre extraño, absolutamente desconocido para ella. No, aquel estado de terror, lo sé, no puede describirse. Fue tal la impresión recibida que me desplomé sin fuerzas. Pero no fue aquella súbita postración tal como la hubiera deseado. Al contrario, conservando una perfecta lucidez, recordé todo en un instante y todo me pareció inexplicable. Ante el asco y la vergüenza de encontrarme con un hombre desconocido en un lecho extraño de un hotel sospechoso, no sentí más que un deseo, el de morirme. Primero se queda paralizada, pero enseguida le asalta el temor de que aquel desconocido, cuyo nombre ignora, se despierte. Así que decide vestirse y huir. Salta de la cama, coge sus ropas, se viste temblando y cuando está lista se da cuenta de que le falta el sombrero que está en la otra punta de la habitación. Entonces mira la cara al desconocido y realmente no reconoce el rostro de la noche anterior. Tal vez porque la cara de aquel individuo es infantil, pueril, radiante de pureza y de serenidad. En aquel rostro se muestra una liberación, una salvación. Y entonces ella deja de sentirse avergonzada y experimenta una sensación casi de júbilo porque aquella situación tiene de pronto un sentido, una razón de ser. Se siente contenta y orgullosa pensando que aquel hombre joven,
bello, delicado. Tal vez sin su intervención estaría ahora entre las rocas, con el rostro partido, cubierto de sangre, destrozado, sin vida, con los ojos espantosamente abiertos. Yo lo había salvado. Y ahora, no puedo decirlo de otro modo, contemplaba maternalmente a aquel muchacho dormido, a quien de nuevo, con dolor como a mis propios hijos, había dado el ser. Y dentro de aquella habitación sucia y maloliente, en aquel hotel repugnante, grasiento y turbio, tuve la impresión, va a parecerle ridículo lo que le voy a decir, de que me hallaba en el interior de un templo, bajo los efectos de una emoción beatífica y santa. De los momentos más angustiosos de mi vida, nació otro fraternalmente intenso, el momento más emotivo y más luminoso. El joven abre de repente los ojos y parece tan asombrado como ella, que retrocede, espantada. Le dice rápidamente que tiene que marcharse y que a las 12 se reunirá con él en la puerta del casino, que ella se ocupará de todo, y antes de que pueda contestar, huye. Se va a su hotel. Por primera vez desde que su marido ha muerto y sus hijos se han independizado, tiene una misión que cumplir. El portero la mira con asombro al verla llegar, pero su mirada le resbala. No siente la menor sombra de vergüenza ni de disgusto. Es más, experimenta una sensación de bienestar y exuberancia que parece devolverle sus ganas de vivir. Se cambia, se quita el luto y se pone un vestido de colores y se va al banco a sacar dinero. Luego corre a la estación para informarse de la salida de los trenes. Cuando llega al casino, un joven se levanta rápidamente de un banco y corre a su encuentro con gestos de alegría, de reconocimiento y al mismo tiempo de respeto en los ojos. Raramente se observa la gratitud en los hombres. Los agradecidos no saben generalmente cómo exteriorizarla. Se sienten cohibidos, callan avergonzados y con frecuencia desean ocultar sus sentimientos. Se muestran con una extrema torpeza. Pero en aquel hombre a quien Dios había otorgado, según parece, la facultad de exteriorizar todos sus sentimientos de una manera bella, espiritual y plástica, el gesto expresivo de la gratitud irradiaba como una pasión de todo su cuerpo. El joven se inclina, tomándole la mano, y se mantiene inclinado unos segundos, y luego deposita un respetuoso beso que apenas le roza los dedos. Le pregunta cómo está, y la mira, conmovido. Es tal la corrección en cada una de sus palabras que a los pocos minutos el resto de inquietud que puede quedar en ella se desvanece por completo. Ella le invita a comer en un restaurante cercano y allí él le cuenta su historia. Procede de una antigua familia noble de la Polonia austriaca y cursa la carrera diplomática en Viena. Se aficionó a las apuestas en las carreras de caballos y el juego se apoderó de él. Su hermana, casada, le ayudó a pagar sus deudas, pero él siguió jugando. Vendió todo lo que tenía, su reloj, sus trajes, y al final llegó a robar de un armario a una tía suya 2 valiosas joyas que empeñó sin que se enterara nadie. Y lo ha perdido todo, solo le queda el revólver con 4 proyectiles. Todo eso me lo contaba con aquella arrebatadora gracia peculiar en él. Yo le escuchaba conmovida, trastornada y con el ánimo oprimido. Pero ni un solo momento me asaltó la idea de indignarme ante el hecho de que el hombre que se sentaba a mi lado fuese precisamente un ladrón. Más aún, para quien como yo había obrado la víspera de una manera tan catastróficamente inesperada en una persona de mi rango. La palabra imposible había perdido de golpe su sentido. En aquellas 16 horas había aprendido más de la realidad que en 40 años de vida burguesa. Solo hay algo que le preocupa, y es el brillo febril de sus ojos cada vez que habla de la pasión por el juego. Así que asume que su primer deber es hablar bondadosamente a aquel protegido, aconsejándole que se aleje inmediatamente de Montecarlo. Le promete el dinero necesario para el desempeño de las joyas, pero con la condición de que se vaya esa misma noche y jure por su honor no tocar nunca más un naipe ni arriesgar nada a los juegos de azar. El joven la escucha con enorme expresión de gratitud. De pronto extiende sobre la mesa ambas manos para estrecharlas de la mujer con un gesto inenarrable de adoración y a la vez de solemne promesa.
Con frecuencia he intentado describir la capacidad expresiva, única, de sus gestos, pero ese no puedo intentar siquiera describirlo, por cuanto reflejaba una felicidad extática, ultraterrena, como difícilmente puede ofrecérnoslo una faz humana. Esa expresión es sólo comparable a aquella sombra blanca en la cual, al despertar de un sueño, creemos ver el rostro de un ángel que se desvanece. ¿Por qué no confesarlo? No pude resistir aquella mirada. Cuando salen del restaurante, el mar, completamente tranquilo, brilla. El día es hermoso después de la lluvia, así que ella propone tomar un coche y pasear por la Corniche. El joven parece tranquilo y disfruta del paisaje. Parece un adolescente, una hermosa y delicada criatura juguetona, de ojos risueños y al mismo tiempo impregnados de respeto. Se baja por Flores, aparta a un sapo que hay en medio del camino para no atropellarle. Parece feliz, pero al pasar por delante de una iglesia se descubre muy respetuoso. Ella le pregunta si es creyente y cuando él, con un gesto de vergüenza, asiente, ella para el coche y le lleva a la iglesia. Una vez dentro le pide que se postre delante del altar. Entonces le hace jurar que jamás volverá a jugar por afán de dinero, que nunca más inmolará su vida ni su honor a la pasión del juego. Y de pronto el joven empieza a rezar en polaco. Nunca, ni antes ni después, he visto orar de aquel modo a nadie. Sus manos crispadas arañaban el reclinatorio de madera. Todo su cuerpo parecía sacudido por un huracán interior que ora le hacía erguirse presa de loca exaltación, ora le abatía de nuevo contra el suelo. No veía ni oía nada. Todo él parecía hallarse en otro mundo, en un purgatorio de transformación o en un tránsito de elevación hacia una esfera superior. Cuando se levanta, le dice que Dios se la ha mandado y le da las gracias. Todavía pasean 2 horas más en coche, en silencio. Hacia las 5 de la tarde regresan a Montecarlo. Ella ha quedado con unos parientes, le pide al joven que suba a su habitación del hotel y allí le da el dinero para el viaje y para el rescate de las joyas. Quedan en verse por la noche en el vestíbulo de la estación, media hora antes de la partida del tren. Pero en el momento de entregarle los 5 billetes, sus labios se ponen intensamente pálidos. No quiere ni tocar el dinero. Ella le dice que es solo un préstamo y firman un recibo. El joven tiene la frente cubierta de sudor. Luego se arrodilla y le besa el borde del vestido. Fue un gesto indescriptible. Yo temblaba por su enorme violencia. Un extraño terror se apoderó de mí. Me sentía turbada y solo pude murmurar: soy sensible a su gratitud, pero ahora váyase. Por la noche a las 7 nos despediremos en el vestíbulo de la estación. Él fijó en mí sus ojos, visiblemente emocionado. Por un momento pensé que quería decirme algo. Por un instante me figuré que iba a abrazarme, pero luego de pronto se inclinó de nuevo profundamente, muy profundamente, y abandonó la habitación. Cuando se queda sola, tiene la sensación de haber recibido en el corazón un rudo golpe. Algo le ha hecho daño. El desencanto. El desencanto de que el joven haya partido tan fácilmente, sin resistencia alguna, sin el menor intento de permanecer a su lado. El desencanto de que la respete tanto como a una santa aparecida en su camino y no vea en ella a la mujer. Porque ahora ya no me engaño. Si aquel hombre me hubiera abrazado y me hubiese pedido que le siguiera hasta el fin del mundo, no habría vacilado en deshonrar mi nombre y el de mis hijos. Hubiera partido con él, indiferente a todas mis amistades y a todas las conveniencias sociales. Hubiera partido con él, como acaba de hacerlo Madame Henriette con el joven francés a quien el día antes no conocía aún. Y no hubiera preguntado hacia dónde, ni por cuánto tiempo, ni hubiera dirigido una sola mirada hacia mi pasada existencia. Y mi fortuna, mi honor, mi reputación, todo lo hubiera sacrificado por aquel hombre. Después de la reunión con sus parientes, sigue estando triste y se sorprende corriendo hacia su hotel. Experimenta una impresión de soledad, de abandono. En realidad, solo quiere encontrarse de nuevo con aquel joven a quien dentro de pocas horas va a abandonar para siempre.
Se cambia de vestido y ante el espejo se contempla ilusionada con la esperanza de atraer las miradas del joven. Y de pronto entiende que no debe dejarle partir. Baja a la portería para avisar de que se va aquel mismo día en el tren de la noche. Llama a la sirvienta para que le ayude a arreglar sus cosas. Se imagina la escena en la estación cuando extienda la mano para despedirse y de pronto, ante su sorpresa, se suba al coche para pasar con él aquella noche y también las siguientes. Pero justo en ese momento, cuando apenas queda tiempo para llegar a la estación, aparece su prima. La cortesía le obliga a cambiar con ella unas palabras. Su prima la nota rara, pero ella solo quiere salir corriendo hacia la estación. Por los gestos expresivos del mozo que me aguardaba con el equipaje, pude darme cuenta de lejos que el tiempo me apremiaba. Con la rapidez del rayo corrí como una loca hacia la entrada del andén, pero el empleado me cerró el paso. Me había olvidado del billete. Y mientras casi con violencia trataba de convencerle de que me dejase pasar, el tren se puso en movimiento. Me quedé inmóvil, temblando de pies a cabeza, esperando ver asomado en la ventanilla a mi amigo y recoger por lo menos un gesto de despedida, un último adiós. Se queda allí como una estatua de piedra y después siente deseos de gritar y lo que hace es buscarle de nuevo, en los mismos lugares, en el banco del jardín, en la sala de juego donde le vio por primera vez, incluso aquella inmunda covacha del hotel desconocido, solo por revivir las horas pasadas apelando a ese autoengaño que llamamos recuerdo. Primero va a la sala de juego para contemplar la mesa donde estaba sentado e imaginarse de nuevo sus manos entre las otras. Entra. La mesa es la de la izquierda, en el segundo salón. Le parece estar viendo aún sus gestos. Y entonces, cuando desde la puerta dirigí la mirada hacia el confuso grupo de personas, me ocurrió algo singular. Allí, precisamente en el lugar donde yo me lo imaginaba, estaba alucinación de la fiebre. Estaba él. Él. Exactamente como el día anterior, con los ojos fijos en la bolita, pálido como un fantasma. Pero era él. Él. Indudablemente él. Me sobresalté de tal modo que estuve a punto de gritar, pero logré dominarme ante aquella visión absurda y cerré los ojos. Pero cuando vuelve a oírlos, se da cuenta de que efectivamente él está allí, sentado en una silla. No ha partido, como juró. Aquel loco ha vuelto allí. El dinero que ella le ha dado para el viaje y para el rescate de las joyas le ha llevado a la mesa de juego y se lo está jugando todo. Algo la empuja hacia adelante, la ira que le da ganas de agarrarle por el cuello. Siente que se está burlando de su confianza y de sus sentimientos. Con calma se acerca a la mesa y se sienta justo enfrente de él. Y desde allí puede ver el rostro del joven, que de nuevo parece consumirse. Sus manos parecen dos garras retorciéndose entre los billetes. Parece haber ganado mucho. Acaricia y dobla los billetes. Su estado de locura se exterioriza claramente. No la ve, pero es que no ve a nadie. Pero yo no pude soportar por mucho tiempo aquella situación. Muy decidida, di la vuelta a la mesa. Me coloqué detrás de él y enérgicamente le toqué en el hombro. Su mirada se levantó vacilante. Durante un segundo me miró extrañado, con las pupilas vidriosas, sin reconocerme, como un borracho a quien sacudimos penosamente para sacarle de su sopor y cuyos ojos están todavía turbios. Y cuando logra reconocerla, le dice que está siguiendo el juego de un señor de pelo blanco, un ruso que gana todas sus apuestas. Y en su delirio sigue explicándole cómo lleva jugando desde ayer, hasta que la voz del croupier le devuelve al tapete. Las manos nerviosas del joven colocan varias monedas de oro en el mismo cuadro que las ha colocado el ruso, pero la bolita cae en el cero, y el joven ni siquiera se vuelve hacia ella, como si la hubiera olvidado. Como señala Pilar Fernández Senac, Zweig relata con maestría todos los claroscuros de las decisiones que tomamos desde la parte más visceral de nosotros mismos, sus consecuencias, con las que deberemos aprender a vivir. También nos muestra la sensación de libertad que nos invade cuando lo hacemos, cuando nos dejamos llevar por ese tirón imposible de contener. En la novela, la moral es casi una protagonista más. Esa moral tan dominante en aquella época, tan falsa la mayoría de las veces y que todavía hoy nos viste de jueces ante los actos de los demás.
No puedo describirle la pena y desesperación que sentí entonces. Pero figúrese cuál debía de ser mi estado de ánimo para aquel hombre, por quien hubiera sacrificado toda mi vida. Yo no contaba lo más mínimo, y de nuevo me acometió un acceso de furor. Violentamente le sujeté el brazo que levantaba en aquel momento. «Levántese enseguida», le dije al oído, pero imperativamente. «Acuérdese de lo que me ha prometido esta tarde en la iglesia. Es usted un perjuro, un miserable». Entonces parece entrar en razón. Su expresión cambia y dice que se acuerda y empieza a recoger el dinero, pero de repente vacila al ver que el ruso acaba de apostar y coloca en el mismo lugar unas monedas mientras dice que enseguida va. Ella le sacude de nuevo, pero esta vez con toda su furia, y entonces ocurre algo inesperado. El joven la mira y con rabia le dice que le deje en paz, que se vaya, que le trae mala suerte. Y entonces ella le dice que es un embustero y un ladrón, pero no puede terminar la frase porque aquel loco salta de su silla y la empuja hacia atrás y luego le lanza un par de billetes de 100 francos, vociferando como un poseso que le deje en paz. Todos se vuelven a mirarla. Se siente como si estuviese desnuda en medio de la sala y encima el croupier la manda callar. Aquello iba dirigido a mí. La reconvención del miserable empleado era para mí. Indignada, roja de vergüenza, me sentía entre el cuchicheo de los curiosos como una prostituta a la que se le arroja el dinero. 100, 200 ojos impúdicos se clavaban en mí. Y precisamente en aquel momento, cuando desviaba la mirada para no ver aquel cúmulo de bajeza y desvergüenza, mis ojos tropezaron con otros llenos de sorpresa. Eran los de mi prima, que me miraba estupefacta, con la boca abierta y la mano levantada en un gesto de terror. Mistress C sale corriendo de la sala y va a parar al banco, al mismo banco donde se deja caer, extenuada. De pronto recuerda que su equipaje está en la estación y entonces solo piensa en huir. El primer tren para París sale a las 10. Justo a esa hora se cumplen 24 horas desde aquel maldito encuentro, 24 horas que parecen haber destruido su mundo interior. De París se va a Londres, a casa de su hijo, y allí duerme durante 14 horas seguidas. Mis familiares se ocuparon de mí como de una enferma, pero su ternura no me causaba sino dolor. Me avergonzaba de su veneración, de su respeto, y en todo momento tenía que dominarme para no descubrirles de qué ignominiosa manera les había engañado a todos. Les había olvidado e incluso abandonado, llevada de una pasión loca y extravagante. Después se traslada a una pequeña ciudad francesa donde nadie la conoce. El tiempo y la vejez van quitando intensidad a los sentimientos. Muchos años después se encuentra en una fiesta con un joven polaco que está en la embajada austriaca. Le pregunta por la familia del joven y este le cuenta que 10 años atrás se les suicidó un hijo en Montecarlo. La noticia no le causa la más leve impresión. Tal vez la libera del temor de encontrarse de nuevo con él alguna vez. La vejez no significa nada más que dejar de sufrir por el pasado. De pie ante mí me tendió la mano. Involuntariamente le miré el rostro y entonces me sentí conmovido y maravillado al contemplar la expresión de aquella anciana señora que, amable y al mismo tiempo cohibida, tenía ante mí. ¿Era aquello el reflejo de la antigua pasión? ¿Era el rubor lo que arrebolaba de súbito sus mejillas hasta la raíz del pelo? Se hallaba delante de mí como una muchacha candorosamente turbada, avergonzada de sus recuerdos y de sus propias confidencias. Profundamente conmovido, quería expresarle con alguna palabra mi respeto, pero no pude hablar. Entonces me incliné y le besé respetuosamente la mano trémula, marchita como una hoja en otoño. Y así les hemos contado 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Hemos seguido la edición de la editorial Acantilado, que tiene en su catálogo casi toda su obra, con traducción del alemán de María Daniela Landa.
La semana que viene nos volvemos a encontrar en la noche de Halloween con Frankenstein, de Mary Shelley. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Marisol Navajo, y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.